el Espíritu de Dios, este mensaje que es mensaje del Espíritu, los cánticos, las alabanzas, y todo es gloria para el Señor. Por eso le damos gracias también, Señor, por esta comunidad María de Pentecostés, ¿no? En que en tu nombre, Señor, es glorificado. Cuando alzamos nuestro corazón hasta ti para darte gracias, para alabarte, para bendecirte y para glorificarte. Entramos en este rol también de temas, de prédicas, y hoy día es un día más donde tenemos que sentirnos halagados por la palabra de Dios, sentirnos así gozosos por la palabra, sentirnos bañados del Espíritu Santo por su palabra, que es el Señor quien nos habla, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y abrimos nuestro corazón, pues le estamos verdaderamente abriendo el corazón a Dios. Abriendo el corazón a Dios para que Dios pueda trabajar en ese templo que es del Espíritu Santo, y ese templo del Espíritu Santo eres tú. Bien, hoy día queremos llevar esta palabra. Yo les ruego a todos mis hermanos que están en el interno que apaguen sus micros para poder seguir trabajando aquí para la obra del Señor. Bueno, hoy día vamos a escuchar en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, y el título de esta noche es De las tinieblas a la luz. Jesús es la luz para el ciego. Entonces vamos a escuchar cuán grande es nuestro Dios cuando nos habla y cuánta misericordia hay. Miren, aquí vamos a observar algo que nosotros podemos ver en el ciego de Bartimeo. Cuando Jesús está pasando, el ciego de Bartimeo comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando lo intentaban a él callar, dice la palabra de Dios que él gritaba más fuerte, y la fuerza con que él gritaba hizo que Jesús se detuviera y volviera a quien estaba clamando. Eso es la oración. Cuando nosotros clamamos y llamamos, invocamos, suplicamos así insistentemente, hacemos que nuestro Señor se detenga y vuelva sus ojos a ti y te atienda. Y la palabra en ese mensaje era del ciego, que le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Simplemente el ciego dijo que vea. Pero hoy día nos vamos a encontrar en otro momento donde Jesús actúa también dentro de esta ceguera. Para que nosotros podamos tener algo muy presente, que todos de alguna vez, hasta que no nos encontremos con Cristo Jesús, estamos en una ceguera, pero espiritual. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Acuérdense que el título se llama De las tinieblas a la luz, como quien dice, de lo oscuro a donde hay claridad. No, Jesús es la luz para el ciego. Vamos a ver si nosotros estamos bien de la vista, o tenemos que irnos al oculista, ¿no? De repente tiene que asistirnos el oculista espiritual, que es Jesús, ¿no? Porque a veces no sabemos que podemos tener una ceguera, podemos tener una sordera, ¿no? Una parálisis, pero vamos a escucharlo al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Escuchemos lo que dice. Yo te pido, hermano, de que le abras tu corazón a Dios en este momento, para que tú puedas recibir perfectamente el mensaje de Dios. Me permiten unos instantes. Gracias. Bien. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego.
Escuchen esto. En los dos casos de los dos ciegos, uno pasa, Jesús siempre pasa, pero hay uno que lo llama y lo clama. Pero esta vez miremos la actitud del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego, él o sus padres? Jesús le respondió: no es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima y puedan ver la gloria de Dios. Mientras estoy en el mundo, dice Jesús el Señor, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva y untó con él los ojos del ciego y le dijo: vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Esta es palabra del Señor. Vamos a ir avanzando en la palabra de Dios, en todo este mensaje, en este capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Vamos a ir avanzando para ir viendo cómo es la actitud de Dios, cómo es la actitud del Señor, cómo es la actitud de Jesús y cuál es la actitud de la persona que está enferma. Decía, en el ciego de Bartimeo, pregunta: ¿y quién está pasando? ¿Qué es ese alboroto? Es Jesús el Maestro. Y él sabía quién era Jesús el Maestro, porque había escuchado que ese hombre sanaba, que ese hombre curaba, que ese hombre expulsaba demonios, que ese hombre hacía milagros, alimentaba a tanta gente con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Pero en el caso de este ciego, dice: al pasar Jesús vio al ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron. Mira, sucede que a veces podemos pensar, porque lo pensaban en el tiempo que Jesús estaba, en el tiempo antes del Señor, pensaban así, que si alguien nacía con una enfermedad, o una mujer venía estéril, o tenía lepra, entonces era un castigo de Dios, como que era algo que venía de Dios. Pero nosotros hoy día tenemos muy claro que nada de lo que venga de Dios es malo, porque todo lo que viene de Dios es bueno, es bendito, es santo, es puro. Sí, siempre nuestra vida va a ser bendecida. Ahora, pregunta, Maestro, le pregunta a sus discípulos: ¿quién ha pecado para que esté ciego este hombre? ¿Él o sus padres? Miren la respuesta del Señor. Jesús respondió: no es por haber pecado él o sus padres, sino para que en él ustedes vean la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos a Jesús así, ¿cómo podemos ver en un enfermo la gloria de Dios? ¿Cómo podemos ver en una persona que está tirada en el camino y está pidiendo limosna, en una persona que está en su lecho, enferma? Y este es el caso que nosotros estamos viviendo a nivel mundial. No es que Dios mande la enfermedad, no es que Dios mandó la ceguera al ciego, sino que el Señor nos está mostrando en esta noche que es una oportunidad para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Es una oportunidad para tu vida que tú veas la gloria de Dios. Bendita Renovación Carismática Católica, este movimiento al cual nosotros pertenecemos en este camino del Señor, que hemos visto tantos milagros, que hemos visto tantas obras. Yo les decía, hermanos, que a veces cuando nos juntamos a veces, hermanos, que hemos visto el poder de Dios en la sanación, en la liberación, matrimonios destrozados que se vuelven a unir, hijos drogadictos que vuelven y regresan, matrimonios que se unen, personas sanadas, personas que han estado en su silla de ruedas han comenzado a caminar. ¿Y por qué no este virus? La semana pasada y las veces anteriores, el Señor
nuestro Dios, nuestro Padre venía hablando. Si ustedes invocaren mi nombre y pidieran perdón por sus pecados, yo limpiaré esta tierra. Si nosotros invocamos el nombre de Dios, si nosotros clamamos a Dios, es el momento en que nosotros podemos ver la gloria de Dios. Es el momento en que Dios se manifestaría con poder a su pueblo, porque su pueblo confía. Mira, como que en las semanas anteriores, como que Dios nos ha venido preparando en fe, ¿no? La fe en Dios, la confianza en Dios, la fidelidad en Dios. Todas estas cosas han venido como Dios preparándonos para hoy día, para esta hora, para este momento. Para cuántos hermanos que están enfermos, cuántos de nosotros que estamos en el camino de Dios o en los grupos de oración, hoy día en estas redes sociales, recibimos mensajes constantemente, hermano Hugo, y nos dan nombres, hermana Nelly, hermana Carla, hermano Alfredo, hermano Pepe, comienzan a pedir por aquellos enfermos. Hermano, esta es una oportunidad para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Pero ¿qué nos pedía el Señor? ¿Cómo nos venía preparando en estas 4 semanas que tenemos dentro de este camino, en este camino virtual, dentro de esta comunidad? ¿Qué nos venía preparando el Señor? En fe. La fe salva, la fe sana, la fe transforma, la fe convierte. La conversión es un don sobrenatural. O sea, todo es obra del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, y este es el momento en que Jesús se presenta aquí a tu casa. Jesús entró a tu casa y está preguntándole, como el ciego de Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Hermanos, nosotros podemos decir, y te hago una pregunta: si Jesús entrara en este momento a tu casa, ¿qué tendrías que pedirle hoy? Y Él te la concedería. Porque si tú le pides al Señor, a nuestro Dios, en el nombre santo de Jesús, y lo crees, pues lo que tú le pedirías a Dios, Él te lo concedería. ¿Qué le pedirías a Dios hoy día? Entonces tú dirías, entonces si Jesús entrara a mi casa, estaría aquí, yo le pediría tantas cosas, ¿no? Miras a tu esposo por mi esposo, miras a tus hijos por mis hijos, mira tu economía por mi economía, miras al enfermo para que se sane, mira el que tiene vicios para que lo libere, y tantas cosas le pedirías si Él entrara. Hermano, te doy una buena noticia: Jesús entró a tu casa. Jesús está allí contigo, porque tú le has permitido al Señor, desde que tú te has conectado hoy día en esta palabra. Pues imagínate, ya vemos 2, y somos 3, y somos 4, y en tu casa ¿cuántos son? Entonces el Señor está allí en tu casa, y Jesús está lanzando una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Ese es el reto de la fe. La fe decíamos que es creer en algo de lo que tú no ves. Es esperar algo de lo que tú crees que va a llegar. ¿Qué cosa es lo que esperas tú que suceda en tu vida? ¿Qué cosa es lo que esperas tú de tu oración? Hermanos, Jesús no envía, ni Dios envía enfermedades para tu vida, sino que las enfermedades son oportunidades que se presentan para que en el nombre del Señor sean sanadas. Qué poderosas son las llagas de Cristo. Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego este hombre? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: escucha, no es por haber pecado él o sus padres, es para que ustedes vean en él la gloria de Dios. Suplicar en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre del Señor. Tomar las llagas de Cristo, hay poder en las llagas de Cristo, en el nombre de Jesús. Este es el mensaje de esta noche. Y continuamos. El Señor Jesús empieza a hablar,
Mientras yo estoy en el mundo, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Escucha, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando nosotros que estamos en este mundo, clamamos a Dios, que venga el poder de su nombre, Jesús, a actuar. Es el momento que le permitimos a Jesús que sea luz de mi casa, que sea luz de mis hijos, que sea luz de mi trabajo. Hay poder en la palabra de Dios. Dicho esto, dice la palabra, hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó en él los ojos del ciego y le dijo, le untó los ojos y le dijo, vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Palabra del Señor. Hermanos, ¿qué estamos viendo nosotros en este momento? Y vamos a ver a través de toda esta palabra de Dios en este capítulo 9 de San Juan, vamos a ver un crecimiento de fe, un crecimiento espiritual en confianza, un crecimiento de ir reconociendo a alguien que es superior a todo ser humano, que es la divinidad de Dios en Jesús, el Señor, que está hoy día aquí en tu casa. Hermanos, dicho esto, hizo lodo con tierra. Hermanos, ¿qué significa? ¿Qué estuvo haciendo Jesús cuando hizo barro y untó los ojos del ciego? Se le puso barro en los ojos. Nosotros podemos ver que Dios creador se hace presente en las manos de Jesús. Y Jesús comienza a hacer una nueva creación en este hombre, y lo vamos a ir viendo. Una nueva creación, pero empieza por sus ojos, porque nosotros tenemos que libertarnos de una ceguera, no de una ceguera física, sino de una ceguera espiritual, como lo vamos a ver. Prepara tu corazón para esto. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Empieza la gloria de Dios. Esto es lo que decía el Señor, para que ustedes vean en Él la gloria de Dios. Entonces tú puedes decir, claro, pues que era Jesús. Hermanos, la Renovación Carismática Católica ha visto estos milagros. Yo personalmente he visto estos milagros. He presenciado el poder de Dios por el nombre santo de Jesús. Yo me acuerdo de una hermana Sujei. El Señor le sanó, hermanos, en oración, sus ojos, sus oídos y su lengua. No veía bien, no escuchaba, no hablaba, y para caminar tenían que casi cargarla. Pero Dios le sanó completamente. ¿Sabe lo que escuché a esta mujer, lo que dijo? Hermano Hugo, ¿me reconoce? Digo, sí. Estaba transformada. Ya no era la persona que iba al ministerio para que oraran por él por sanación. Era una mujer completamente sanada. Sus ojos veían, me dice, hermano, veo perfectamente. ¿Y cómo me escucha hablar? Hablo perfectamente. Mire cómo camino. Puedo caminar, saltar, correr. Jesús me ha sanado físicamente, pero también me ha sanado espiritualmente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a este Cristo no lo dejo. Gloria a Dios. Es para saltar y aplaudirle y darle gracias y alabarle a Dios. Me fui como estaba en el templo, en la catedral, me fui en ese momento a arrodillarme, a darle gracias a Dios, porque vi la gloria de Dios. Por eso que cuando Jesús dice, le preguntan, ¿quién ha pecado para que esté ciego? ¿Quién ha pecado para que esta mujer esté enferma? Jesús responde, ni él, ni ella, ni sus padres, sino que estas manifestaciones son para que vean ustedes la gloria de Dios. Y hemos visto hoy la gloria del Señor. Hermanos, la palabra de Dios dice en el versículo 8 de este capítulo 9, sus vecinos y los que habían visto
pidiendo limosna al ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba ahí y pedía limosna por las calles? Unos decían: sí, es él. Otros, en cambio, no, es uno que se le parece a él. Pero él afirmaba: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿cómo es que ahora puedes ver? Aquí viene el primer crecimiento. Aquí viene el primer crecimiento. Escuchen. Contestó: ese hombre al que llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó en los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Obedecí, fui, me lavé y hoy veo. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. En el primer instante, escuchen, en el primer instante nosotros podemos ver cómo lo reconoce a Jesús como un hombre. Ese hombre al que llaman Jesús hizo barro y me sanó los ojos. Toda esa historia. Se llenó de barro, se fue a la piscina, se lavó y hoy veo perfectamente. Vamos a ver cómo Dios comienza a trabajar en el corazón de este hombre. Segundo punto, versículo 17. Dice: entonces le preguntaron de nuevo al ciego. No se escucha. No se escucha, no sé qué se ha movido ahí. No se escucha. Entonces le preguntaron Se al cortó, ciego. hermano Hugo. Entonces, Hermano Hugo, no escuchamos nada. ya está. Entonces le preguntaron al ciego. No, ¿Escuchan? de nuevo al ciego. Y ahora sí se escucha. Gracias, Algo hermanos. movido. Gracias, hermanos. Entonces le preguntaron de nuevo al ciego: ¿ese te ha abierto los ojos? ¿Qué piensas tú de él? El ciego, el que era ciego, contestó que él es un profeta. Primero, le preguntaron: ¿y quién es el que te sanó? Ese hombre le llaman Jesús, como hombre. Crecimiento espiritual. El Señor no solamente es una creación física en sus ojos para que pueda ver, sino el Señor estaba dándole una creación espiritual, un nacimiento espiritual. Acuérdense de lo que le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, en el agua y en el espíritu. Entonces Nicodemo, que era maestro en la ley, no entendía. Pero maestro, ¿cómo naceré de nuevo? ¿Volveré a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús le reprende, le dice: Nicodemo, tú que eres maestro, como diciendo, tú eres profesor y enseñas a tus alumnos, tú que eres maestro de la ley, ¿no entiendes lo que te digo? Nacer de nuevo es nacer en el agua y en el espíritu. Y Jesús, cuando habla, es coherente en sus palabras. Y hoy día podemos ver a este hombre que primero le reconoce el ciego como hombre, y hoy día lo está reconociendo. ¿Y qué piensas tú de él? Él contestó que es un profeta. Mira, con contundencia, es un profeta. Vamos a seguir escuchando. Los judíos no quisieron creer que antes era ciego. Es que a veces queremos apagar la gloria de Dios. Queremos negar el poder de Dios. Queremos negar que hoy día, aunque hay sectas que dicen que solamente eso ocurrió en la época de Cristo y lo que ocurre hoy día, ¿de quién vendrá el poder? Hermanos, Jesús nos dejó, así como un legado, su nombre, el nombre de Jesús. Y nosotros conocemos que el nombre de Jesús es, hablar del nombre de Jesús es hablar de todo el ser de Dios, es glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo el poder de Dios está en el nombre de Jesús. Entonces dice, los judíos no quisieron creer esto, que antes era ciego y que había recobrado la vista hasta que no llamara a sus padres, y le preguntaron:
¿es este tu hijo, el que antes era ciego? Y ustedes dicen que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? Los padres del que era ciego respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco. Pregúntenle a él, a nuestro hijo, que él es adulto y puede responder por sí mismo. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: confiesa la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Lo decían por Jesús. Él respondió: yo no sé si es pecador. Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le dijo: ya se los he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? También ustedes quieren hacerse discípulos de Jesús. Tercer punto. Vamos a ver. Primero vemos a Jesús, al que era ciego, reconoce el milagro de Dios en las manos de Jesús, en ese barro, en esa nueva creación en sus ojos. La primera vez, cuando le preguntan: ¿quién es ese hombre? Y él dijo: ¿quién es ese que te ha sanado? Ese hombre se llama Jesús. Primero lo reconoce como hombre. Segundo, cuando le dice: ¿qué piensas tú de él? Crecimiento espiritual. Es un profeta. Tercer punto, le dicen: Jesús se enteró de que había expulsado, cuando entró en la sinagoga, aquel ciego, y le preguntó. Jesús se encuentra con el ciego, con el que era ciego. Le dice: ¿tú crees en el Hijo del Hombre o en el Hijo de Dios? Le contestó: ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto y es el que está hablando contigo. Él entonces dijo, miren la actitud magnífica, presencia frente a la divinidad y la humanidad que recibe esa presencia divina. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Y el que era ciego pregunta: ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto y es el que está hablando contigo. Él entonces le dijo: creo, Señor. Y se arrodilló ante él. Arrodillarse es un signo de adoración, es un signo de respeto, es un signo de culto supremo a la divinidad de Jesús el Señor. Cuando Jesús sana al ciego y dice: es para que en él vean la gloria de Dios, no solamente nosotros esperemos, no, por esta pandemia, por los que podemos estar enfermos en lechos, no, en nuestros lechos, en algún hospital, en alguna clínica. No solamente esperemos que cuando confiemos y pidamos a Dios algo, no solamente esperemos que Dios nos sane físicamente, porque Dios quiere trabajar en tu corazón, ir hasta lo más íntimo de tu ser, como lo vemos que está haciendo en este hombre que era ciego. Es un hombre. Después, es un profeta, o sea, con contundencia. ¿Quién es Señor para postrarme ante él? Soy yo, el que está hablando contigo. La misma actitud de Tomás, cuando le ve a Jesús entrar y le dice: ven, Tomás, toca mis llagas, toca mi costado y cree y no seas incrédulo. ¿Cuál es la actitud de esta sanación cuando Jesús permite que le toquen sus llagas para ser sanado? Tomás se postra ante su Señor y su Dios y lo reconoce como Señor y Dios. Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios. Es la misma actitud que está tomando este hombre que era ciego. Es un hombre, es un profeta. Ahora,
¿Y qué dirías tú si frente a ti está el Señor? Pues tendría que reconocerlo como lo hizo Tomás y como lo hizo aquel que era ciego. Yo creo que tú eres el Señor. Y se arrodilló ante él. Jesús añadió, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Escucha, los que no ven, verán, y los que ven, se volverán ciegos. Entonces, cuando Jesús hablaba esto, lo decía por los fariseos. ¿Y quiénes son los fariseos? Muchos lo sabemos, pero hay unos que estamos en este camino de aprendizaje. Los fariseos eran los maestros de la ley. Los fariseos eran personas que conocían perfectamente la palabra de Dios y eran fieles cumplidores de la ley de Dios. Y Jesús decía por estas personas, hagan lo que ellos hablan, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Como quien dijo Isaías, porque sus corazones están lejos de mí. Entonces, estas personas son las que perseguían a aquel hombre que fue sanado para cerrar sus ojos y no ver el poder de Dios. Aquellos que lo seguían a Jesús para cerrar sus oídos y no escuchar la voz de Dios. Pero hoy día vemos en esta persona que era ciego, que cuando es tocado en sanación, en esa vista física, también podemos ver que hay una sanación, la vista espiritual. Comienza ya no a mirar con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe, con los ojos del corazón, con los ojos del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que quiere hacer Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Jesús añadió, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que ven, los que no ven, verán. Pero los que ven se volverán ciegos. Y lo decía por los fariseos. En el versículo 40 dice, al oír esto, algunos fariseos que estaban ahí se molestaron con él y le dijeron, así que nosotros también somos ciegos. Jesús le contesta, escucha la sabiduría de Dios. Si fueran ciegos ustedes, no tendrían pecado. Pero ustedes dicen, vemos, y esa es la prueba de tu pecado. Cuando nosotros negamos algo que viene de Dios, cuando nosotros negamos algo que viene de Dios, es negarle la gloria a Dios. Bendita sea aquellos corazones que se abren y cuando ven un milagro de Dios, dicen, gloria a Dios. Hermanos, vamos a testimoniar, que sea el testimonio para la gloria de Dios. Sí, porque todo lo que tú hagas siempre va a ser para la gloria de Dios. Cuando tú tomes el nombre de Jesús, ten cuidado, porque en ese nombre hay poder, en ese nombre hay santidad, en ese nombre estás glorificando al mismo Padre. La palabra de Dios dice en Filipenses 2, dice, porque se le concedió el nombre que está sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas, como lo hizo aquel que era ciego, como lo hizo Tomás, como lo hicieron cuando ascendió el Señor. Y ante ese nombre se doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y en las profundidades, y que toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Qué hermoso es la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra del Señor. Cuánto poder, hermanos, hay en la palabra de Dios. Hermanos míos, si el mundo conociera verdaderamente cuánto poder hay, no en este libro, porque este libro tú lo puedes quemar, esta Biblia la podrás quemar, pero la palabra de Dios no podrás quemarla, porque la palabra de Dios es para siempre. Bendito y alabado sea Dios. Hermanos, acá Jesús
nos muestra algo maravilloso cuando Él dice, al oír esto, algunos fariseos, y cuando Jesús dijo, los que no, he venido para dar vista a los que no ven, a los ciegos, y ellos verán, y los que no ven se volverán ciegos, y se molestan los fariseos. Y se molestan todas aquellas sectas que dicen que solamente curaba y sanaba. Pero yo te aseguro que en el nombre del Señor, todas esas personas, si tuvieran un enfermo en su casa, llegara un hermano de la Renovación Carismática Católica, llegara un sacerdote, llegara un hermano de fe, y en el nombre de Jesús orara, y ve la sanación de esta persona en el nombre de Jesús, yo te apuesto que creería que el nombre de Jesús tiene poder. Y el nombre de Jesús tiene autoridad sobre todo mal, sobre todo espíritu, sobre toda atadura, sobre todo trauma. No necesitas irte a los brujos, no necesitas irte por ahí a hacerte baños de flores, no necesitas poner ruda en tu trabajo. Hermano, ¿cómo puede ser posible que esa ruda tenga poder? Si lo pones en un agua y esa agua pestilente la riegas en tu negocio para que mi negocio esté protegido. ¿Cómo va a estar protegido? ¿Cómo Dios puede proteger la pestilencia de una ruda? Pero es que hay tanta ignorancia. Tendríamos que leer Deuteronomio 18:10 para ver cuánta abominación hay en esas acciones mentirosas del demonio que les hace creer a la gente que es obra de Dios y no lo es obra del mal. Continúa la palabra de Dios, dice, al oír esto, algunos de los fariseos se molestaron. Así que nosotros, o sea, ¿qué estás diciendo? No, que nosotros somos ciegos, le decían a Jesús. Y Jesús le dice, si ustedes fueran ciegos, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ustedes dicen, vemos, y esta es la prueba de su pecado. Hermanos, esto verdaderamente es el mensaje de Dios. Pero vamos a ir un poco más allá. Los hombres se dividen respecto a Él. O sea, para muchos, recuerden cuando Jesús es presentado en el templo, le dijeron a María Santísima, este niño será un signo de muchos, a veces hasta de perdición. ¿Por qué? Porque la soberbia del hombre es tan grande que se niega a creer en el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y cuántos daños nos hacemos? ¿Cuántas perturbaciones hoy día estamos, después de que habíamos rezado la coronilla y el rosario con mi esposa, Pepito, todos los que estamos en la casa, discerniendo la palabra, escuchamos, el afligido clama a Dios y Dios lo escucha. Porque tienes que clamar a alguien que no es el Señor. Dios nos ha puesto en Sirácides 38 que los médicos los envía Dios y las medicinas también. Entonces es una obra que es de Dios, los médicos y la medicina. Pero donde termina el poder de la ciencia, empieza el poder de Dios. Y no te olvides que la ciencia es un don del Espíritu Santo y Dios se lo concede. Pero la sabiduría infinita y el poder ilimitado solamente lo tiene Dios. Por eso que podemos con toda certeza decir que para Dios no hay nada de esta noche. El ciego entiende, hermanos, escuchen inmediatamente el significado de su curación. El significado de su curación, el ciego entiende que va mucho más de una sanación física, que muchas veces buscamos esto. Buscamos esto. Muchas veces va mucho más que eso. Entonces, Jesús quiere